Bienvenidos al curso de análisis vectorial y este es el video número 20 que dedicamos al estudio de integrales múltiples. En esta oportunidad vamos a hablar del teorema de la divergencia otra vez, pero esta es la versión del teorema de la divergencia en el espacio. Esta versión de este teorema se debe a Gauss, ¿ok? Entonces en muchos textos se conoce como el teorema de Gauss. Antes de enunciarlo formalmente, vamos a hablar de qué se trata. Vamos a decir de qué se trata. En el teorema de Gauss, nosotros vamos a considerar una región en R3, un subconjunto omega en R3, que lo vamos a llamar región tipo 1. Esta demostración, entonces, es el teorema de Gauss para gráficas. ¿Y por qué va a ser para gráficas? Porque el conjunto, el dominio o el conjunto omega que vamos a tomar es una región como esta. Supónganse que aquí tengo los ejes coordenados, pongámosle que este fuese X, Y, Z, y entonces la idea es tomar por acá una sábana que viene dado por la gráfica de una cierta función, por acá vamos a mirar otra sábana que sería la gráfica de otra función, pongámosle que esta fuese G2, esta fuese G1, y mi omega va a ser un objeto como este, ¿no? O sea, es el sólido que se genera al considerar el G2 y G1 como las tapas, la tapa superior y la tapa inferior del sólido en cuestión. Y vamos a considerar entonces, por decir algo, estas paredes, ¿no? Pónganle que este fuese la forma del objeto. Todo esto es omega, ¿ok? Entonces, formalmente, omega podría definirse de la siguiente manera. Omega viene dado como los pares X, Y, Z en R3, tales que X y están en un cierto dominio. Esto es un dominio en R2 que no sería más que, imagínense ustedes que pongan una lámpara y ven la proyección acá abajo, la sombra de lo que genera este objeto acá abajo, eso sería D, atrapado en el plano, en este caso en el plano XY, donde D es entonces un conjunto que vamos a pedir en principio que sea abierto con eso, pero que también vamos a tomar el borde, que va a ser una curva, va a venir dado por una curva, ¿verdad? Y acá nosotros vamos a considerar este objeto con sus tapas, o sea, con su cáscara, ¿ok? Y Z está entre dos funciones. El parámetro Z es menor o igual que una cierta función G2 de XY y es mayor o igual que G1 de XY, ¿ok? Mi objeto, mi cuerpo, mi sólido omega va a venir dado de esta manera, ¿ok? Y nosotros vamos a trabajar sobre este objeto. Obviamente, las gráficas de G1 y G2 generan dos superficies, una superior y una inferior, que van a estar orientadas. Nosotros vamos a considerar la orientación de la superficie en función del vector normal. Pónganle que eta 1 sea, o vamos a llamarlo eta 2 para mantener la notación. Eta 2 es el vector normal a la superficie del techo generado por G2 que apunta hacia afuera, y eta 1 va a ser el vector normal de la superficie generada por G1 que queremos que apunte hacia afuera también, o sea, hacia abajo. Y nosotros en lo sucesivo vamos a denotar por eta k sub i para ir variando, no sé, dependiendo de cómo sea, porque esto va a depender mucho de cómo sea esta G2 y cómo sea esta G1. Pero vamos a denotar por eta k sub i a las diferentes capas o a las diferentes vectores normales que forman parte de estas paredes que están aquí a los lados, ¿ok? Entonces, una característica que va a tener este vector normal es que él es perpendicular al eje de la Z. Así lo vamos a considerar. Y por eso es que este tipo de regiones son llamadas regiones tipo 1. Entonces, en este escenario, nosotros vamos a enunciar el teorema que dice lo siguiente. Teorema, ¿ok? El teorema entonces, sea omega una región compacta. Voy a pedir que sea compacta de tipo 1, ¿ok?
tal como la acabo de describir, ¿ok? Y vamos a denotar de omega su frontera, ¿ok? Su frontera, ¿en dónde? En R3, ¿ok? Cuyos vectores normales apuntan al exterior de omega. Es decir, que la frontera, las superficies que me delimitan la frontera de omega son superficies orientadas positivamente, ¿ok? Y vamos a decirlo así, obviamente esto es dado por una parametrización, porque parametrización, ¿ok? Vamos a llamarla phi, y esta phi está definida de D en R3, ¿ok? Y a esta phi le vamos a pedir que sea de clase C2 sobre D, o sea, que sea un difeomorfismo, para evitarnos problemas. Si la función f mayúscula es de clase C1, ¿ok? Si f es de clase C1, entonces el teorema, vamos a ver si lo puedo escribir aquí apretadito, lo que nos dice es que la integral sobre el borde de la superficie, sobre el borde de la región de f por n de s va a ser igual a la integral sobre la región, sobre omega, de la divergencia de f. Claro, aquí como estamos trabajando en una región en R3, aquí aparecería dx, de y, de z. O sea, esto es una integral triple y esto que está aquí es una integral de superficie. Este es el teorema de Gauss, ¿ok? Esto se conoce como el teorema de Gauss. Entonces la demostración de este teorema es la siguiente, se realiza de la siguiente manera, ¿no? Permítanme enfocar un poquito y comenzamos. Demostración. Es simplemente hacer los cálculos y es comparar una integral con la otra. Entonces, vamos a partir de que f, como es una función que está definida de R3 en R3, f depende de tres variables, x, y, z, pero ella es un vector que tiene tres coordenadas. Entonces, f, yo lo puedo escribir como f por i más f1 por i más f2 por j más f3 por k, donde i, j y k constituyen los elementos de la base canónica de R3, ¿ok? Son los tres vectores de la base canónica en R3. Entonces, partiendo de esta representación, nosotros tenemos que la integral sobre el borde de omega de f por n de s, esta integral de superficie, la podemos entonces expresar como la suma, la integral sobre el borde de omega de f1, permítanme escribirlo así, por i por n de s, más la integral, vamos a ponerlo aquí apretadito, sobre el borde de omega de f2 por j por n de s, más, aquí la escribo, esto iría así, esto seguiría, pero lo escribo aquí abajo para que se vea, la integral sobre la misma región de f3 por k por n de s. Descompongo entonces y utilizo la propiedad de aditividad del operador integral, esta más esta más esta. Y ahora la idea es ir calculando cada una de ellas. Para ello, entonces, fíjense una cosa. Volvemos a rescatar la región. Recuerden que omega es una región de tipo 1. Y entonces lo que hacemos es esa región dividirla, supónganse, esa región dividirla en tres pedazos, en tres regiones. Pónganle que este fuese mi región, no sé, dibujo una cosa así, supónganse. Yo voy a dividir entonces en tres. Esta parte de arriba la llamo omega 2, la tapa de abajo la llamo omega 1 y la tapa y el contorno
la llamo omega 3, ¿ok? Entonces, omega lo podemos pensar ahora como la unión de omega 1, omega 2, omega 3. O mejor dicho, las tapas no, el borde, la frontera. Permítanme decirlo así. La frontera, creo que es correcto decirlo así. La frontera va a ser esta unida con esta, de omega 3. ¿Ok? Acá ponemos frontera y acá ponemos frontera. ¿Ok? Entonces yo voy a pensar mi región de esa manera y entonces aquí hay una parametrización que viene dada por Φ1. Acá va a haber otra parametrización que va a venir dada por Φ2. Y acá va a haber una tercera parametrización que va a venir dada por Φ3. ¿Ok? Y parametrizo cada pedacito. Entonces es dividir eso y es ir viendo cada pedazo de eso. Ahora fíjense una cosa. Lo voy a decir de esta manera. Siempre orientando positivamente. Entonces, supónganse cuando yo pienso en la frontera, en la tapa de abajo, ¿verdad? En la de abajo. La frontera o la superficie, borré el dibujito, pero bueno, otra vez, tengo una cosa así y me quedo con esta que es la tapa de abajo, el vector normal que apunta hacia abajo y estoy viendo mi región omega, pero ahora me estoy quedando solamente con esta de acá. O sea, estoy viendo, voy a parametrizar y estoy viendo esta frontera de aquí abajo. Estoy viendo esto. Esta viene dada por los pares X, Y, Z, tales que X, Y pertenece a D, pero Z es igual a G1 de X, Y. ¿Ok? Esa va a ser mi definición de esta superficie. De aquí abajo va a venir dada de esa manera. Entonces, la parametrización Φ1 de V va a venir dada por las ecuaciones U, vamos a escribirlo un poquito más acá, Φ1 de V va a venir dada por las ecuaciones U, B, y acá sería G1 de V, donde V está en el conjunto D, ¿ok? Ahora bien, el vector normal allí, vamos a ver si aquí mismo lo puedo escribir, N1 va a venir dado entonces, según lo hemos discutido en otras oportunidades, va a ser acá menos la derivada con respecto a U. Vamos a escribirla explícita porque si la anotación no me va a dejar. Menos la derivada parcial de G1 con respecto a U. Después menos la derivada parcial de G1 con respecto a dB. Y después me va a quedar el otro vector, la otra coordenada, perdón, que es 1. Todo eso dividido entre la norma de este vector, que entonces vuelve a ser, acá quedaría esta derivada elevada al cuadrado más esta otra derivada con respecto a dB elevada al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces ese sería mi vector N1. Y así voy mirando cada porción, ¿ok? Cada porción de G2 sería entonces con el vector N2 tomando la función G2. Y la parte interesante es ver qué pasa con la otra región. O sea, la parte interesante aquí es mirar o es percatarse qué pasa en los otros planos. O sea, en el plano, cuando ustedes están mirando la superficie, pónganle, repito, están mirando la región y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si fuese una cosa así, si ustedes se paran acá, si ustedes se paran en una de estas caras o en este contorno, permítanme esta región llamarla U, ¿ok? Acuérdense que habíamos dicho que eso va a ser la frontera 3 de omega sub 3. Entonces, lo importante acá es observar que no importa si ustedes, en esta región omega sub 3, que sería dada por esta cara o esta cara, repito, los vectores n sub k, que pueden haber, no sé cuántos puedan haber, ¿no? Pero los vectores, eso va a depender de la forma de omega, insisto. Pero estos vectores son ortogonales acá. Esa es la observación importante allí. Entonces, allí va a ocurrir que no
importa que esto va a implicar, digámoslo así, no importa qué función tomen, ya sea F1, F2 o F3, acá vamos a poder observar o vamos a poder deducir, por ejemplo, lo siguiente. Fíjense que lo voy a decir así, cuando ustedes vayan a calcular, por ejemplo, la integral con respecto a omega de F3, vamos a trabajar con F3, por ejemplo, F3 de K por N. ¿Ok? Vamos a ver esta integral de superficie. Esto por definición, entonces, sería la integral con respecto a la frontera 1 de F3 K por N de S más la integral sobre la frontera 1, frontera 2 de F3 K por N de S más la integral sobre la frontera 3 de F3 K por N de S. Para esta y para esta vamos a utilizar las parametrizaciones que comenté. Para esta parametrizamos con Φ1, aquí parametrizamos con Φ2, ¿ok? Tal como se los acabo de comentar. Pero para esta, repito, nos damos cuenta de que como los vectores NK son ortogonales acá, vamos a decirle así, lo escribo así, como esto ocurre en esta superficie, nosotros vamos a poder concluir que en esta porción F3 por K por N de S va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces acá todas esas toda esta porción se anula y ahora lo que hay que ver es en las otras dos, en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. En la tapa de arriba, por ejemplo, cuando ustedes hacen el cálculo F3 K por N de S, en esta tapa, entonces ya dijimos que por definición esto va a ser menos, para que el vector apunte hacia abajo, la integral sobre D. ¿Ok? Lo voy a escribir así explícitamente porque aquí ya estoy parametrizando F3 evaluado en Φ1 de V, ¿ok? Multiplicado por, lo escribo así ahora, la raíz cuadrada y entonces viene toda la parametrización que escribimos hace rato, o sea, derivada de G1 con respecto a U al cuadrado más, vamos a ver si aquí se puede ver derivada de G1 con respecto a de B al cuadrado más 1. Todo este vector, ¿verdad? Pero por definición, aquí abajo vuelve a aparecer este mismo factor. Lo escribo con toda la paciencia del caso, de G1 con respecto de U al cuadrado, más de G1 con respecto de B al cuadrado, más 1. Y todo esto es una integral doble. Ahí yo no sé si se vea, lo voy a escribir aquí apretadito, de U de B. ¿Ok? No sé si se vea bien, insisto, de U de B. ¿Ok? Me da esa integral. Obviamente se simplifica lo que se tiene que simplificar y entonces esta integral de aquí arriba me va a quedar menos la integral doble sobre D. ¿De qué cosa? De F3 evaluada en U, B, G1 de V de U de B. ¿Ok? Eso es lo que me va a quedar. Ahora bien, de forma análoga, ustedes acá cuando trabajan con la otra región, con el otro pedazo, aquí les va a quedar exactamente lo mismo, pero acá va a aparecer G2 de UB, ¿ok? Y ahora lo que va a cambiar aquí es el signo. Una queda negativa para que el vector apunte hacia abajo, la otra queda positiva para que el vector apunte hacia arriba, el vector normal, y entonces queda esto. Pero como habíamos dicho, insisto, en que F era la suma de F1, F2, F3 y después teníamos I, J, K, ¿se acuerdan esa descomposición? Entonces aquí lo que vamos a concluir para F3 nada más es lo siguiente, que la integral de superficie sobre el borde de la región omega de F3 K
por n de s va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral doble sobre d. Y aquí entonces me quedaría, escribo un corchete, f3 de u, b, acá quedaría g2 de v, cierro paréntesis, menos, esto iría a lo largo, pero lo voy a escribir aquí abajo, f3 de v, g1 de v, cierro paréntesis, cierro corchete y aquí queda de u de v. Y si ustedes piensan esto con calma, esto es exactamente igual a la integral doble de ¿qué cosa? Esto me va a quedar entonces la integral doble de, permítanme escribirlo así, o mejor dicho, integral doble no, porque fíjense que aquí se me está moviendo la variable z. Entonces de una vez la integral triple sobre omega, ¿de quién? De la derivada parcial con respecto a dz de la función f3 y aquí de x de y de z. ¿Ok? Eso me da esa primera parte con f3. Repitan el argumento para f1 y repitan el argumento para f2. Entonces, análogamente, lo que vamos a concluir es que la integral con respecto a la integral de superficie de f2j por n de s va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral triple sobre omega de la derivada parcial de f2, o sea, de la derivada parcial con respecto a y de f2 de x de y de z. Y por un argumento análogo, cuando ustedes acá entonces tomen f1 y ahora acá colocamos por y, por el mismo vector, aquí va a quedar entonces la derivada parcial con respecto a la derivada parcial de f1 con respecto a dx de y de z. Pero otra vez, repito, recapturando la idea de que f es f1 de y más f2 de j más f3 por k, cuando ustedes suman todo eso, entonces van a poder concluir en lo que dice el enunciado del teorema. O sea que la integral sobre omega de f por n de s les va a quedar la integral triple aquí y aquí quedaría parcial de f1 con respecto a x más parcial de f2 con respecto a y más parcial de f3 con respecto a dz. Todo esto acá apretadito, espero que allí se vea, no sé, lo escribo por acá, dx, no sé si me salga del rango visual, dx de y de z. Lo escribo por aquí así apretadito, de x, de y, de z. Pero esto que está aquí no es otra cosa que la divergencia. O sea, esto no es otra cosa que la divergencia de f, de x, de y, de z. Es la integral triple del operador, dicho otras palabras, la integral triple del operador divergencia de f. Bueno, y con esto entonces concluimos la demostración del teorema de la divergencia en el espacio o del teorema de Gauss.